Buenas noches para todos los que están conectados en esta hora. Buenas noches, bendiciones. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos bendiga en esta hermosa noche. Buenas noches, mi hermano Manuel David. Gloria Vidal, buenas noches. Linda Páez, buenas noches. Jenny Carolina, buenas noches. Liliana Velandia, Mayerly Penagos, Marisela, buenas noches. Dios les bendiga. Adela, bendiciones. Que el Todopoderoso haga resplandecer el rostro sobre nuestras vidas y salga y alumbre el sol de justicia para nosotros en esta noche, en este día. Bueno, después de este corto saludito, Rosalena Cifuentes, bienvenida, buenas noches. Qué bendición tan grande. Verlos ahí, ustedes oírme en esta noche, qué bendición. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en medio de nosotros con ese manto profético. Vamos entonces, anoche estuvimos hablando del protocolo profético. Esta noche vamos a ver los profetas y la profecía neotestamentaria. Todo lo que vamos a estar estudiando todo este tiempo tiene que ser todo sobre lo profético. Usted tiene que ser empoderado y entrenado en el diseño de Dios, en el poderoso diseño del Rey, porque tú haces parte de un reino inconmovible, de un reino poderoso que no tiene fin. Oh, glorioso Dios, y estamos en unos tiempos apremiantes. Vamos a empezar a ver todo lo que está sucediendo. Por favor, miren noticias para que se den cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces, iniciamos con los profetas y la profecía neotestamentaria. Ya estuvimos viendo los falsos profetas, estuvimos viendo el protocolo profético. Ahora vamos a ver la profecía neotestamentaria. Y vamos a mirar 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, para los que de pronto se lleguen a preguntar de dónde salieron esos profetas y esos apóstoles. Dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. O sea que estos dos ministerios son primarios, son primeros, son principales. No pueden faltar en ninguna congregación si se dice que es del Rey, si se dice que es del Señor Jesús. Luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Oh, tremendo. Aquí está hablando los primeros dos ministerios. Mire lo que está diciendo el Señor. Primeramente apóstoles, luego profetas. Estos son ministerios. Tercero maestros. Entonces hay tres ministerios: apóstol, profeta y maestro. Pero los otros son dones espirituales. Cuando dice, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces estamos mirando tres ministerios y el resto que vemos son dones del Espíritu Santo. El que da el ministerio es el Señor Jesucristo, pero el que da los dones es el Espíritu Santo. ¿Por qué habla el Señor de esta manera aquí en 1 Corintios 12, 28? Porque la iglesia de Corinto, los corintios, habían apóstoles, profetas y maestros. Y ahí no habían pastores, ni habían evangelistas todavía. Entonces, por eso es que en este versículo se habla de esta manera. Podemos afirmar que Dios ha permitido vivir en una época especial. Nosotros, los que actualmente que hacemos parte del cuerpo de Cristo, estamos viviendo una época especial. Y es la época de la dispensación de la gracia. No se les olvide, estamos en la dispensación de la gracia. Hermana Lidia, buenas noches.
Muchas bendiciones. Andrea Cortés, María Eugenia Salazar Escandón, mi hermana, bendiciones preciosas del Padre. Entonces seguimos hablando que estamos en la dispensación de la gracia. Es la era del Nuevo Testamento donde Dios por su Espíritu ha marcado las pautas de gobierno en las cuales debe moverse su pueblo. El profeta es un ministerio que no cesó con el cumplimiento cabal del Antiguo Testamento en Jesucristo. Es un ministerio también neotestamentario. Recordemos que el ministerio profético fue antes de la ley de Moisés, fue en la ley y también en los días de Jesús. Existió en los primeros años de la iglesia y sigue siendo constituido hasta que los santos sean madurados y perfeccionados según a la imagen de Cristo. Eso es lo que está diciendo Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Mientras el cuerpo de Cristo sea necesario ser edificado, entonces existirán estos 5 ministerios. Porque una iglesia o el cuerpo de Cristo nunca va a ser formado o nunca va a ser lleno o madurado. Nunca lo va a hacer si no están esos 5 ministerios. Tienen que estar esos 5 ministerios para que la iglesia sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está hablando el Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Así es de que necesitamos ser madurados, ser entrenados, ser formados y ser capacitados por el Espíritu de Dios. Así es de que, ¿qué es lo que nosotros estamos aquí aprendiendo? Es eso, hermanos. El Espíritu de Dios, el Señor, dio orden a mi vida para que entrenara a la iglesia de esta manera. Así es de que seguimos mirando, vamos a seguir mirando. Parece que se me trabó aquí la adoración. Esto es a veces muy delicado y a veces se va un poquito el internet, entonces se cae. Y vamos a ver cuándo vuelve y se restaura y se organiza esto en el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por tu ayuda, Señor, porque tú eres el que nos llenas de toda esta fuente de poder. El profeta es un ministerio, estaba diciéndoles, ¿no? Que en la ley de Moisés, fue en la ley también en los días de Jesús, existió en los primeros años de la iglesia y sigue siendo constituido hasta que los santos sean madurados, perfeccionados según la voluntad del Señor. Veamos qué dice la Santa Escritura acerca del profeta del Nuevo Testamento. ¿Qué significa neotestamentario? ¿Qué significa neotestamentario? Significa que estaba en el Antiguo y que también está en el Nuevo. Eso significa que los profetas estuvieron en el Antiguo y están todavía en el Nuevo. Ellos ellos no fueron concluidos, ellos nunca fueron quitados. El espíritu profético operaba en esos días usando diferentes instrumentos para proclamar el mensaje divino. Vamos a estar mirando, van a estar muy atentos porque vamos a estar mirando citas bíblicas. Vamos a mirar varias citas bíblicas. Vamos a mirar la primera, está en Lucas 1:5-80 y Zacarías. Entonces estamos viendo la concordancia, ¿no? Del Nuevo y del Antiguo. Zacarías profetizó el ministerio de Juan el Bautista, profeta de Dios. También lo dice Lucas 1:5-80. Estoy hablando de lo que es neotestamentario, es que estaba en el Antiguo y también está actualmente. O sea que lo de Dios nunca se termina. Lo de Dios es siempre va a estar, porque los diseños del Padre estaban en el Nuevo y están en el Antiguo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Se habrán quitado algunas cosas, pero los profetas no se quitaron. Vamos a ver entonces en Lucas 1:13, esta es otra cita bíblica. En Lucas 1:13-17 fue el ángel Gabriel quien trajo el anuncio profético
sobre Juan el Bautista. Entonces miramos que está en el Nuevo, pero ¿de dónde viene? Del Antiguo. Lucas es del Nuevo, el apóstol Lucas es del Nuevo, pero él está haciendo un recordatorio porque viene de atrás. Al profetizar Elizabeth sobre la vida de María, su hijo fue lleno del Espíritu Santo en su vientre. ¿Recuerdan? A Lucas 1, 13, 39 al 45. ¿Recuerdan cuando María fue a visitar a su tía? Creo que era tía, no, que era prima. Que cuando Elizabeth saluda, que cuando María saluda, el bebé que tenía en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, brincó, fue activado, fue activado y fue despertado su espíritu desde ese mismo momento. En el libro de Lucas 1, 26, 38, el ángel Gabriel trae el anuncio profético del nacimiento de Jesús. Miren esos dos nacimientos. Esos dos nacimientos estaban casi a la par. Ellos solamente se llevan, creo que se llevan 6 meses. Y ellos eran primos. Ellos eran de la familia. Gloria a Dios. En Lucas 2, del 8 al 14, un ángel del Señor trae la buena nueva a los pastores acerca del nacimiento del Salvador del mundo. Esto lo está hablando el profeta, el apóstol Lucas, pero esto sucedió atrasito, muy atrasito sucedió. Desde el verso 21 hasta el 38, Simeón y Ana, la viuda, profetizaban sobre el niño Jesús. Es notorio en estos y muchos pasajes más el movimiento del espíritu de la profecía, dando testimonio de Jesús como el Mesías de Israel. Recuerden que ayer estuvimos hablando del testimonio, de que en Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu profético es el testimonio de Jesús. ¿Sí ven qué era lo que le estaba diciendo? Están dando testimonio de Jesús. Miren a Ana, la viuda, profetiza sobre el niño Jesús. Y Simeón, este era un anciano que estaba esperando ver el nacimiento de Jesús para poder morir tranquilo. Pero no se podía ir hasta que no viera esa palabra profética tuviera cumplimiento. Es notorio en estos y muchos pasajes más el movimiento del espíritu de la profecía, hablando del Señor Jesús, testificando de que vendría el Mesías de Israel a la tierra. Los profetas pusieron el fundamento de la iglesia. Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Su profecía y ministerio confirmó quién era, que Él era la piedra principal del edificio de Dios y que sería el fundamento inconmovible de la iglesia de Cristo o de la iglesia del Cordero. Jesús fue el profeta por excelencia. Él ministró bajo la unción profética. En Él operaron los dones del Espíritu Santo. Si ahorita cuando iniciamos en esta cita bíblica, 1 Corintios 12, 28, se habla de 3 ministerios: apóstol, profeta, maestro, y luego los demás que se hablan ahí en esa cita bíblica son los dones del Espíritu Santo. Así es de que todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo, con Juan el Bautista, con los apóstoles, tiene que ver con la palabra profética, tiene que ver con los dones proféticos y tiene que ver con el Señor Jesús. Ahí está testificando, ahí se testifica. Bienvenida, Eveline, buenas noches. Espero que esta palabra quede grabada en sus corazones de una manera muy poderosa. Él predijo el anuncio y Él fue el mensaje viviente del Padre y el precursor de los profetas de gracia. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Estoy hablando del Cristo de la gloria, que donde quiera que haya palabra profética,
se está testificando que ahí se mueve el Espíritu de Dios y se mueve el Cristo de la gloria. La iglesia primitiva fue constituida con ministerios apostólicos y proféticos como ministerios principales para traer dirección, cobertura espiritual a la iglesia. Vamos a estar mirando varias citas bíblicas. De pronto vamos a estar repitiendo mucho, pero de tanto repetir se nos va a quedar. Vamos a grabarnos esto. Efesios 4:11 afirma que Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, etc. En realidad el término griego usado para la palabra constituyó es empleado en el tiempo aoristo, dando una idea clara de una operación que no cesa hasta el final. Siendo lo más correcto entender el texto así: a unos constituyó, constituye y seguirá constituyendo apóstoles hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. María Idensa, buenas noches, bienvenida. Padre, te doy gracias, amado Rey, amado Padre Celestial. Esto nos da una idea correcta de que el propósito de Dios fue fundamentar a su pueblo en el pasado al amparo de ministerios proféticos. Pero ese plan no ha cesado, ese plan sigue activo, ese plan sigue presente hasta el día de hoy. Dios prometió a través del profeta Joel que en los tiempos neotestamentarios su espíritu vendría sobre toda carne y tendríamos visiones, sueños, profecías. Estas experiencias serán claramente discernidas por los profetas de Dios, según lo dice Joel 2, 27 y 29. La iglesia primitiva fluyó en estas experiencias en abundancia y hubo profetas para juzgarlas. Hechos 13:1 y 1 Corintios 14. Los grandes misterios espirituales no revelados a Israel fueron revelados a la iglesia a través de ministerios apostólicos y proféticos, los cuales con gran autoridad ministraban la palabra iluminada del Señor a su pueblo. Misterio, mira lo que dice la palabra del Señor. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Efesios 3:5. Vayan anotando todas estas citas bíblicas. Es necesario que ese ministerio profético aún vigente se levante y cobre fuerza en la iglesia para que la palabra revelada del Señor sea traída con voz de autoridad. La profecía y los profetas existieron en la iglesia neotestamentaria. Las primeras congregaciones cristianas surgieron poderosamente bajo la dirección y ministración de diversos ministerios que les dieron un fundamento excelente. La iglesia de Antioquía fue una de ellas, pionera en las misiones y en el evangelismo de multitudes. Bernabé trajo a ella el fundamento apostólico según lo dice Hechos 11, 19 al 30. Colaborando en él, Pablo por espacio de un año, en los versos 27 al 30 notamos que los profetas ministraban a la congregación en forma efectiva. Entre ellos estaba Agabo. ¿Recuerdan al profeta Agabo? En el capítulo 13 de los Hechos encontramos ministerios diversos, ministrando y ayunando al Señor para ser dirigidos y guiados por Él. Esos ministerios o esos ministros eran maestros y profetas a través de los cuales operó el Espíritu Santo para conducirles a unos de ellos al campo misionero y constituirlos en apóstoles. Tenemos que orar también por esos misioneros. Tenemos que enviar misioneros a otros lugares. El Señor los levantará para llevarnos como misioneros a otras ciudades y a otras naciones.
Hoy la iglesia del Señor necesita de esa orientación profética para el envío de sus misioneros. La iglesia de Cesarea. Esta congregación fue establecida bajo el manto profético, ubicada en un puerto importante. Se levantó poderosa a la luz de la predicación profética de profetas y de profetisas. ¿Qué es una profetisa? En el tiempo antiguo se le llamaba profetisa a un profeta cuando era mujer. Hoy en día no. Hoy no se dividen entre profetisas y profetas, no. Hoy en día se le dice profeta sea hombre o sea varón. Entonces, la profetisa que allí ministraron surgió por la operación del espíritu profético que llevó a Pedro a la casa de Cornelio para ministrar el mensaje del evangelio, según lo dice Hechos 10. En esa ciudad puso su hogar Felipe, el evangelista, quien tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El profeta Agabo y Pablo edificaron como voceros de Dios a la iglesia, según lo dice Hechos 21, del 8 al 16, y la llenaron con señales y prodigios propios del ministerio profético, llenos del poder del Espíritu Santo. O sea que tenemos que volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Tenemos que volver a hacer lo que la iglesia, de Hechos de los Apóstoles, cuando fue fundada por el Señor Jesucristo, hacía. Milagros, prodigios, señales, y que vuelva fuertemente el ministerio profético, pero fuertemente. La iglesia de Éfeso. Acuérdense que primero le hablé de la iglesia de Antioquía, luego le hablé de la iglesia de Cesarea, ahora le voy a hablar de la iglesia de Éfeso, también le estoy hablando de la iglesia de Corinto. En Hechos 19 tenemos la historia relatándonos cómo Pablo tuvo contacto por primera vez con un grupo de 12 fieles en Éfeso. Allí les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron. Esta iglesia creció fuerte al igual que las otras, al amparo de ministros apostólicos y proféticos, como los de Juan. Hubo profetas en los días primeros del Nuevo Testamento. Tenemos que volver, tenemos que levantarnos como esos profetas ungidos, como esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, a hacer prodigios, a hacer milagros, a enviar evangelistas a las naciones, a enviar misioneros a las naciones. Y estaba diciendo que hubo profetas en los días primeros del Nuevo Testamento. Varias porciones bíblicas ya citadas nos demuestran claramente que los profetas no acabaron con Juan el Bautista. La expresión los profetas y la ley fueron hasta Juan, usada por Jesús, bien entendida, decía que los profetas de la ley cesaban con Juan, pero que en él se iniciaría una nueva generación de profetas con una nueva unción poderosa, según lo dice Hechos 11:27. Ahí el Señor Jesús enseña que en Jerusalén habían ministerios proféticos en aquellos días. Mire lo que dice: unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hechos 11:28 menciona el nombre de uno de estos profetas, que se llama Agabo. Hechos 13 dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, dando a entender, al usar la palabra en plural, de que por lo menos 2 de los 5 varones mencionados eran profetas. En Hechos 15:32 la escritura menciona 2 profetas más, Judas y Silas, acompañantes del apóstol Pablo y de Bernabé, los cuales, declara el texto citado, también eran conocidos como profetas del Señor. Y Judas y Silas, como ellos, también eran profetas. Otro profeta mencionado en la Biblia es Juan, el apóstol, el cual nos entregó la revelación más tremenda de los últimos tiempos. ¿Saben cuál es esa revelación? El libro del Apocalipsis. En los primeros versos del capítulo 1, Juan testifica de su poderoso ministerio profético y de su mensaje recibido.
La historia misma del cristianismo nos registra en los diferentes siglos que grandes hombres de fe y visión se han levantado para hablar las palabras del Señor a los hombres. Los profetas han seguido siendo llamados y equipados por Dios para edificar al pueblo de Cristo, para edificar al cuerpo de Cristo. Quiera Dios que la generación presente abra su corazón ante este nuevo y fresco mover profético del Espíritu de Dios y no lo perdamos. Más bien que el Señor nos permita dar libertad a su Santo Espíritu para ser instrumentos positivos en el levantamiento del ministerio de los profetas en su iglesia. Necesitamos con urgencia levantarnos. Necesitamos con urgencia ser ungidos como profetas, ser entrenados y preparados, entendiendo cuál es la visión, cuál es el llamado, para qué Dios nos envía y para qué es el ministerio. ¿Cómo juzgar espiritualmente la profecía? Como no voy a hacer acá un paréntesis, como no vamos a tener clase el viernes, porque tenemos la vigilia desde las 7 de la noche, la vigilia unida, hay más de 40, 50 pastores incluidos, va a ser algo sobrenatural. Yo por favor les pido que me acompañen y nos acompañen en la vigilia. Alguna vez yo les había hablado de una vigilia, pues vamos a valer esta oportunidad para que podamos estar en esta poderosa vigilia. Entonces, como el viernes no vamos a tener clase porque vamos a estar en la vigilia y yo voy a estar un rato allá en la iglesia acompañando a los pastores, entonces no vamos a tener escuela. Yo me voy a tomar unos 15 minuticos más para dar este otro tema, de pronto rápidamente, que era el tema que iba a dar el viernes. A ver, yo no sé cuántos de ustedes estén dispuestos, yo creo que sí, porque para el Señor es nuestro tiempo, gloria a Dios, aleluya. O sea que vamos a dar este tema, voy a dar este tema ahora en estos 15 minuticos, porque el viernes no tenemos escuela de entrenamiento. Entonces pues seguimos. ¿Cómo juzgar espiritualmente la profecía? Recuerden que la de ahora, la de esta noche, es que la profecía es neotestamentaria, quiere decir que está en el Antiguo y está en el Nuevo, ¿verdad que sí? Entonces el tema del viernes es cómo juzgar espiritualmente la profecía. Recuerden que muchas veces les dije que es el único don que se juzga. No hay otro don que se juzgue sino este. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 27, 29. Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turnos. Y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero ¿cómo se juzga la profecía? Tenemos que juzgar la profecía. Tenemos que cuando vamos a algún lugar o oímos a algún profeta hablando, o sea que en la congregación llegue un profeta a hablar, tenemos que discernir espiritualmente si lo que está diciendo viene de parte de Dios o viene de parte de él, de su yo, de su carne. Es necesario establecer que hay 3 fuentes posibles de un mensaje para el hombre. Vamos a mirar el primero. La primera fuente es Dios. Es una fuente sobrenatural, según lo dice Apocalipsis 19:10. Recuerde que hemos estado hablando mucho de Apocalipsis 19:10. Y la otra cita bíblica es 1 de Pedro 1:19 al 21. Van a estudiar estas citas bíblicas que les voy a dar y le piden al Espíritu Santo que les dé discernimiento para saber cuando alguien se pare frente a ustedes si viene de parte de Dios o no. Pues entonces estamos mirando que la primera fuente es Dios y es una fuente sobrenatural. La segunda es Satanás, también es fuente sobrenatural. Está en 2 Corintios 11, del 13 al 15, y él trabaja por medio de espíritus malignos. La tercera
Es el espíritu humano, el hombre mismo, el yo. A veces la carne, el yo habla tantas cosas, el hombre mismo, según dice Ezequiel 13, del 2 al 3. Le estoy dando estas citas bíblicas para que usted esta clase la estudie, empiece a mirar y a estudiar y a pedirle, y mientras estudia, a pedirle al Espíritu Santo que le dé discernimiento para discernir la palabra profética. Esto implica que es muy importante en todo mensaje el discernir si es puro o si hay una mezcla de las fuentes mencionadas para extraer lo que proviene del Señor. Recuerde que la palabra de Dios dice que entre sacar lo precioso de lo vil. Mucha gente habla de la palabra profética y puede estar hablando de una palabra profética a la mitad que es de Dios y la otra mitad no sea de Dios, sea de su mismo espíritu, de su yo. Entonces tenemos que aprender a discernir esto y tenemos que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Porque esto lo vamos a ver con mucha frecuencia. Vamos a mirar porque hay mezclas, por lo tanto es necesario e imprescindible que todo mensaje profético traído al pueblo de Dios sea juzgado a la luz de la palabra, según afirma y enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 27 al 29. Debemos establecer que en el caso de la profecía como don del Espíritu, lo que juzgamos es el mensaje, no al hombre. Yo creo que estoy siendo entendible, creo que estoy siendo clara. Elementos básicos para juzgar la profecía. La profecía ha tenido y tiene hoy propósito muy marcado para producir o hacer algo. Es inductora a la acción del pueblo que oye. En el profeta Ageo 1, 13 al 15 dice que Jehová, al hablar a su pueblo, despierta su espíritu para edificación, concluyendo que la profecía enviada por Dios hará algo específico. Isaías 55, 11 dice que el estudio de varias palabras nos ayudará a saber cómo juzgar la profecía, pues esta las incluye. Entonces vamos a mirar, exhortar, inducir a uno con palabras a que haga alguna cosa. Segundo, amonestar, hacer presente alguna cosa para que se considere, procure o evite. Advertir, prevenir y reprender. Eso es amonestar, no es regañar ni es derribar. Es advertir, prevenir, procurar, considerar y reprender. Eso es lo que quiere decir edificar. Fortalecer, fortificar, dar fuerza, robustecer, dar robustez, levantar, poner una cosa en lugar más alto que el que antes tenía, construir, edificar, consolar, aliviar la pena o aflicción de uno, animar, infundir vigor a un ser viviente. Estoy diciéndole todo lo que contiene una profecía, una palabra profética bien direccionada, una palabra profética de una persona madura, de un profeta maduro, te levanta, te edifica, te transforma, te llena de fuerza, de valor, te alivia, te quita aflicción, te anima, te infunde vigor y te dan deseos de seguir viviendo. Estos elementos positivos para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso dice que la palabra profética edifica al cuerpo de Cristo. Vamos a seguir mirando que puntos que ayudarán en el juicio del mensaje profético. El propósito específico de toda profecía verdadera es edificar, amonestar, animar al pueblo de Dios.
si no contiene estos elementos, no es profecía que venga de parte de Dios. Si te desanimas, si te dañas, si te lastimas, si te derriba, no es Dios quien está hablando. Primera de Corintios 14:3 y Juan 14:16 lo dice. Estudien esas citas bíblicas. La profecía debe estar en acuerdo total con el espíritu y letras y la letra de la palabra. Debe ser absolutamente bíblica, según Primera de Pedro 2:17. Los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ejemplo, las profecías que intentan divorciar matrimonios son falsas profecías. La profecía es de confirmación pública. Primera de Corintios 14:29. Debe someterse al juicio de los ancianos sin resistencia. Esta sería evidencia de su falsedad si la hubiera. Por eso tiene que ser juzgada. Nadie puede dar profecía ni en la cafetería, ni en la puerta, ni en la esquina, ni en la puerta del baño. Esta profecía así, dada de esa manera, no viene de parte de Dios. Esto tiene que ser en un momento profético en que el espíritu profético se está moviendo y Dios empieza a hablar. Mucho cuidado con esa profecía que te dan detrás de la puerta. Por eso dice aquí Primera de Corintios 14:29 que la profecía es de confirmación pública. Debe someterse al juicio de los ancianos sin resistencia. Esta sería evidencia de que la profecía sea de parte de Dios. En el caso de la profecía con características predictivas, el cumplimiento cabal de ellas es un criterio obvio y necesario para reconocer la verdad o la falsedad de una profecía. La profecía solo debe orientar o confirmar aquello de lo cual Dios ya nos ha hablado. No es para dirigir, sino para confirmar, según dice Hechos 13 del 1 al 3. El Espíritu Santo escoge hombres santos para las misiones. En el llamado misionero primero que la profecía es el llamado interior al hombre. ¿Cómo le explico esto? Es que un profeta simplemente te va a venir a confirmar lo que ya Dios te puso en tu corazón. Él viene a confirmarte, porque el Señor confirma por medio de 2 o 3 profetas, de 2 o 3 llamados. Así usted no tiene ninguna equivocación. Mucho cuidado cuando te dicen, es que el Señor te dice que siembre el carro. Si Dios no le ha puesto a usted antes, si Dios no le ha hablado en sueños, si Dios no le ha hablado a través de otras personas, esa palabra no viene de parte de Dios. La pureza del vaso. El profeta usado tiene muchas mezclas, sobre todo en los principiantes que no tienen madurez y que apenas están iniciando. Ellos con el deseo de profetizar se cometen muchísimos errores. La persona que da palabra profética tiene que tener testimonio. El testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Primera de Juan 2:27 indica que el Espíritu Santo nos dará el testimonio confirmativo o confirmatorio. El Consolador nos guiará. El Espíritu Santo testificará a nuestro ser interior acerca de la verdad. Juan 16:13 indica que el Espíritu Santo nos guiará en todas las cosas. El espíritu del mensaje debe ser cristocéntrico. Debe exaltarle y darle la gloria solo al Señor. La gloria no se la puede llevar ningún profeta. La palabra profética o el ministerio profético no es para exaltar al hombre, es para exaltar al Señor. No es para hacer venir a la gente hacia el hombre. Es que ese profeta tiene que hacer ir al pueblo hacia Dios. Ahí se identifica al verdadero profeta. Hay personas que tienen unos dones proféticos maravillosos, pero los usan para atraer a la gente. Santo Dios, que el Señor nos ayude y que el Señor no nos deje distorsionarnos y voltearnos. El espíritu del mensaje debe ser cristocéntrico. Cristo debe ser el centro de todo. Todo es para glorificar
y darle la honra al Señor. La profecía debe ser dada en el carácter y en el espíritu de Cristo. Lucas 9, 54 al 55 dice que somos de un espíritu de amor. Los discípulos pedían fuego del cielo para consumir los pueblos, mas Dios en su misericordia no se los permitía. Porque el hombre tiene un corazón duro por naturaleza, pero Dios tiene un corazón de amor, un corazón maravilloso. La carga de Dios por el hombre se nota en el mensaje de Segunda de Crónicas 7, 14 al 15. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo oiré, dice el Señor. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La carga de Dios por el hombre se nota en el mensaje de Segunda de Crónicas. Esa palabra de Segunda de Crónicas, el Señor le está diciendo, si usted quiere ser sanado, si usted quiere ser libertado, humíllese. Humillémonos en la presencia del Señor. La profecía verdadera produce el fruto en carácter y en conducta, que va de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, según lo dice Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es, y Mateo 7, 15, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros somos árboles de justicia. ¿Qué fruto estaremos dando? Todo árbol tiene que dar fruto, porque si no, el hacha está puesta en la raíz para quitarlo. Aunque las predicciones se cumplan, si el mensaje promueve o motiva a la desobediencia al Señor, el profeta es falso y también su profecía, según dice Deuteronomios 13, del 1 al 5. Es que creemos que el ministerio profético solo se habla en Efesios, o creemos que el ministerio profético solo se habla en Corintios, en Primera de Corintios o en Segunda de Corintios. No, Señor, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire lo que dice Deuteronomios 13, del 1 al 5. La profecía produce libertad, no esclavitud, produce vida y no produce muerte, según Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, Primera de Corintios 3:6. La letra mata, mas el espíritu vivifica y da vida. Deben cumplirse algunas predicciones concomitantes o paralelas para que la dirección o cumplimiento de una profecía se lleve a cabo, según dice Éxodo 15:26. Si guardares mis mandamientos. ¿Sí ven? El Señor manda a guardar los mandamientos. La administración del don. Estaba hablando de la palabra profética o del ministerio profético, ahora vamos a hablar del don. Es necesario que cada cosa que Dios nos da la administremos fielmente. Primera de Corintios 4:2. Así son los dones, tenemos que administrarlos. Debe ser ejecutado con la mayor claridad posible, el sonido debe ser cierto como trompeta. Primera de Corintios 14:8. La efectividad de la profecía dependerá de la unción sumada a la claridad del mensaje. Debe ministrarse en orden según la palabra. Primera de Corintios 14:33. No sé si es que estaré de pronto hablando muy rápido. Voy a volver a hablar desde aquí, desde la administración del don. Debe ser ejercitado con la mayor claridad posible. El sonido debe ser cierto como trompeta. Primera de Corintios 14:8. La efectividad de la profecía dependerá de la unción sumada a la claridad del mensaje. Debe ministrarse en orden según la palabra de Primera de Corintios 14:33. Debe ministrarse en la oportunidad correcta durante la etapa final de la adoración, donde entramos en comunión con el Señor. El desorden al profetizar es un indicativo de la presencia o la procedencia humana. ¿Cómo debe profetizarse? Quien lo haga debe hacerlo tranquilo, bajo total dominio de su alma, no temblando, no gritando, no haciendo show, porque el que hace show es Satanás.
Debe esperar calladamente en el Señor con el espíritu alerta cuando le toque su turno. Por eso es que el Señor viene hablando. Cada uno profetice uno por uno, 1, 2 o 3. Ese es el orden bíblico y también el protocolo. Al sentir el impulso del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, debe someterse a Dios como un canal a través del cual podemos fluir. El don opera por fe. Si usted no tiene fe y Dios está hablando un milagro tan sobrenatural, usted se va a quedar callado. Porque aunque Dios le esté diciendo, diga y hable, como usted no tiene fe, usted es un incrédulo, usted va a decir, no es Dios el que me está hablando, quizás son mis emociones. Debe declarar solo lo que Dios le diga, en palabras comunes y sencillas. Debe estar su espíritu sujeto a los profetas ministros, en total obediencia a las autoridades de la iglesia. Nunca una persona que está en desobediencia, una persona insujeta que está hablando mal del pastor, que está hablando mal de los líderes, no puede profetizar. Así reciba la palabra, porque va a salir una palabra contaminada, como está el corazón de la persona. Algunos consejos para los que profetizan. Además de lo señalado en la sesión, ¿cómo se debe profetizar? Quiero mencionar a los que profetizan lo siguiente. Vamos a mirar primero. Deben mantenerse en sujeción a las autoridades de la iglesia para poder profetizar. Segundo, deben mantenerse en un espíritu recto, viviendo en santidad y continua consagración al Señor. Recuerden que Él usará son vasos limpios. O usted coge un vaso sucio para tomar agua. ¿Cierto que no? No teman a la profecía, declárenla con valentía y no alberguen la posibilidad de que ella lo avergüence. No menosprecien la profecía, toda palabra de Dios es importante y muy valiosa. Quinto, eviten introducir algo ajeno a lo que Dios está diciendo, no le agreguen ni le quiten a la profecía. Sexto, si sus corazones están vacíos, eviten profetizar, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón hay resentimiento, hay orgullo, si en su corazón hay odio, hay chisme, evite profetizar porque esa palabra va a salir contaminada. Si hay amargura, resentimiento o duda en sus corazones, así como tristeza y desánimo, no profeticen. El 8. No profeticen más allá de su posición de fe. Recuerden que profetizar es un acto de fe. 9. No hablen más de la cuenta, no vayan a profetizar más allá de la unción que Dios les ha dado. 10. Si ustedes son nuevos en profetizar, muévanse profetizando cuando el espíritu profético está sobre la congregación y la unción profética descansa sobre cada miembro. Esta unción y fe unida le podrán sostener y ayudar a no cometer errores. 11. Beban de la fuente, lean la palabra, estudien arduamente la palabra de Dios. Si abunda la palabra profética en sus vidas, el don de profecía también. Según dice Juan 7, 37 al 39. 12. Aviven el fuego del don que está en sus vidas, que fue dado por el Espíritu Santo. Esto es bueno y agradable al Señor. Esto lo dice Primera de Timoteo 4:14 y Segunda de Timoteo 1:6. Por ser los dones del Espíritu impartidos por la imposición de manos de ministros ungidos, aprovechen sus ministerios y busquen en sujeción sus ministerios personales. 14. Profeticen en orden y sujeción. Consejos para los que presiden o gobiernan el culto público. No menosprecien las profecías. Dios habla aún a su pueblo. Dios actualmente sigue hablando a su pueblo. No permitan el desorden al profetizar. Vamos terminando. 3. Cerciorémonos de quienes están profetizando que tengan buen testimonio. Juzguen, 4. Juzguen si el que profetiza lo hace en el espíritu correcto, esto es, si lo hace en el carácter y personalidad de Cristo. 5. Juzguen si es lo que Dios está diciendo en ese momento, si la profecía es de hace unos días
horas, minutos, porque también juega el tiempo propicio para darla. No la consideren rechazándola. La palabra de Dios es fresca y nueva y viene en su momento propicio. Voy a explicar esto un poquito. A veces el Señor habla una palabra profética y la persona le da temor. Y cuando Dios habla, toca actuar inmediatamente, porque cuando Dios habla y si dejamos pasar el tiempo, estamos en desobediencia. Entonces pasa que la gente tiene temor y dejan pasar el tiempo de la profecía, y cuando ya van saliendo, entonces los llaman: mire, fue que el Señor me habló una palabra ya, sino que a mí me dio pena, me dio temor dársela. Ya no le dé la profecía, porque ya no va a tener lo mismo, ya no va a ser igual. Tiene que ser dada en el momento que Dios la dice. Si Dios la dice es porque la persona a la que usted se la va a decir está ahí. Eso es que habla del momento propicio. Sexto, juzgue si está acorde a la palabra. Séptimo, si quien profetiza no es un ministerio profético reconocido, recuerde que él no podrá dirigir ni enjuiciar a nadie con su mensaje. Tienes que ir a una autoridad profética y decirle: mira, pastor, pastora, profeta, el Señor me acaba de decir esto. Y uno ya en la madurez que tiene por el Espíritu de Dios y el discernimiento, puede decirle si es de Dios o no es de Dios. No se dejen manipular a tomar decisiones o acciones por una profecía. Recuerden que la profecía es para confirmar, no para guiar. Yo le estaba diciendo y siempre le digo, y esta mañana que dirigí el ayuno, les dije: la iglesia no es dirigida por profetas. La iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí: no se deje manipular a tomar decisiones o acciones por una profecía. Recuerde que la profecía es para confirmar lo que ya Dios te ha dicho. ¿Queda claro? Yo quiero que me hablen. Si queda claro, terminamos aquí. Toda profecía debe ser juzgada por los ancianos de la congregación, los más maduros y los que tienen los dones proféticos, antes de aceptarla como palabra de Dios. Y último, 10. No escuchen la profecía sin fe o descuidadamente. Esto es peligroso. Esto lo dice en Hebreos 2, del 1 al 4. Así es de que les he dado 2 temas muy rápidamente, tomando casi media hora, porque se termina a las 10, y tomando casi media hora, muy rápidamente estoy explicándole esto es la profecía, y ya terminamos. Así es de que me dispongo a orar, y vuelvo y les recuerdo que el próximo viernes, como estamos en vigilia, no hay escuela, por eso le di el tema que correspondía esta noche. Me disculpo porque la di muy rápido, pero tiene todas las citas bíblicas. Puede volver a oír el mensaje para que saques las citas bíblicas y te fortalezcas en el mensaje, que el tema en esta noche: cómo juzgar espiritualmente la profecía. Así es de que les envío un fuerte abrazo, un beso, les bendigo con toda bendición de lo alto, les amo y que pasen buena noche. Bye bye.